Bienvenidas a Disoluta, un espacio donde las voces se liberan, las ideas se incomodan y las palabras se convierten en territorio. Aquí todo es político. Somos Danae Rivas y Violeta Sandoval y te invitamos a vivir esta experiencia de reflexión, rebeldía y memoria. Disoluta es un proyecto de CIMAC Radio. Bienvenidas. Yo soy Danae Rivas. Y yo soy Violeta Sandoval. Y nos sintonizas a través de CIMAC Radio. Y juntas somos... Disoluta. Bueno, se preguntarán ¿qué carajos es esto de Disoluta? Bueno, pues en este primer programa que hemos decidido titular El lenguaje nos hará libres, pondremos al centro de la discusión la importancia que tuvo el lenguaje al momento de nombrar a este programa Disoluta. En los siguientes minutos hablaremos sobre el significado y la resignificación que queremos brindar a esta palabra, cómo surge este proyecto y qué buscamos generar a través de este espacio de reflexión colectiva en el que esperamos nos acompañen de forma quincenal. Todo lo que está construido a nuestro alrededor pues ha surgido desde estructuras simbólicas cargadas de significados. Y en ese sentido sabemos que las palabras y la forma en la que nos comunicamos ha sido parte de ello también. Así que históricamente las palabras han sido utilizadas para señalar, juzgar o limitar a las mujeres, convirtiéndose en una herramienta de poder. Y estas reflexiones nos han llevado a preguntarnos muchas cosas, pero unas de ellas han sido ¿qué significa nombrarnos desde la libertad? ¿Qué ocurre cuando resignificamos aquello que intentó reducirnos? ¿Y por qué es importante nombrarnos más allá del llamado masculino genérico, ¿no? Y con esto me refiero al buenas tardes a todos, aunque seamos puras mujeres, ¿no? Pero, bueno, antes de continuar, es importante que sepan quiénes somos. ¿Cómo ves, Dana? ¿Les contamos un poquito acerca de nosotras? Sí, a ver, yo comienzo. Bueno, yo soy Danae Rivas, soy socióloga feminista, soy una persona creativa, soy amante del arte, me gusta mucho el muralismo. Constantemente voy por la calle y voy viendo qué hay de nuevo, ¿no? Y también soy amante del buen tejuino, en especial tejuino marcelino. Patrocínanos. Besos a Gali por allá. Ojalá y nos mande después para tener un programa ameno. Y pues bueno, yo soy Violeta Sandoval. Soy una socióloga frustrada y una abogada feminista, pero bien idealista. Fan de las películas de terror. Y pues yo sí tengo presente que nada como un buen café, un pan dulce y una película de terror o de suspenso o un thriller, algo así, para relajarme después de un día pesado. Nadie que yo conozca, solo Viole. Pero bueno, pese a nuestras diferencias, que yo pienso que no son tantas las diferencias, sino más bien son más las cosas que nos unen. De nuestra formación y también de nuestra edad. Que no es mucha, es muy poquito. Brecha generacional pequeña. Pequeñeces, ¿qué te digo? Nos hemos dado cuenta que algo nos une y es la curiosidad, la creatividad y que también nos indigna demasiado pues las desigualdades, las problemáticas sociales que día a día suceden en nuestro entorno, en nuestro país, en el mundo entero. Y pues sí, esa digna rabia, esa indignación y esas cosas que tenemos en común, pues desde ahí es de donde surge y desde donde nace Disoluta. Y pues les hablamos desde esos espacios de los que ahorita les hablamos y desde los que les iremos comentando en los siguientes programas también. Pero bueno, en esta ocasión queremos responder algunas preguntas. Primero, ¿qué es Disoluta? ¿Cómo se pensó? Y pues, ¿qué buscamos generar con este programa? Bueno, el término usado es disoluto, no encontramos en femenino, pero entonces fuimos unas rebeldes. Siempre. Y sí, así en masculino, ¿no? Disoluto. Y ha sido históricamente utilizado para juzgar la conducta de las personas que se apartan de lo socialmente esperado. Y bueno,
Este podcast nace desde esa necesidad de resignificar esa palabra y también otras palabras, ¿no? De transformarla, de apropiarla desde lo femenino. No como algo negativo, sino como pues un símbolo de autonomía, pensamiento crítico y libertad que nos caracteriza a las dos. Uh-huh. Y entonces es que Disoluta surge como un espacio de diálogo feminista que busca cuestionar todos los mandatos sociales que nos rodean. También busca visibilizar las experiencias y busca que podamos construir y tejer una comunidad a través de la palabra de las mujeres que durante muchos años y durante mucho tiempo ha sido invisibilizada. Y decirlo así de claro, desde el femenino, desde hablar de todas, de nosotras. Este proyecto se sostiene en la convicción de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la construye. Por ello, apropiarnos de los términos que nos han impuesto puede convertirse en un acto político. Por eso, cambiar del masculino al femenino, disoluto a disoluta, tiene una implicación política para nosotras. Esa implicación es hablar de lo disoluto, pero ahora en femenino, desde una reivindicación, ¿no? Desde una reivindicación que nos va a llevar a identificar que no todo lo que es contrario a la moral, que no todo lo que es insidioso y lo que es negativo es precisamente malo, ¿no? Que también desde estas cosas contrarias a la moral construimos y pues por eso tenemos lo que tenemos hoy las mujeres, por eso accedemos a nuestros derechos como hemos accedido. Justo, partiendo ahí, abriendo la conversación, desde tu experiencia, Viole, ¿has pasado por momentos de incomodidad en los cuales fuiste nombrada de forma despectiva por ejercer tu libertad? Híjole, me gustaría decir que no, pero sí. Y creo que en más ocasiones de las que quizá quisiera que hubiera sido. Simplemente al yo ser abogada, como ya les platicaba en la parte de nuestra presentación, pues es raro escuchar todavía en el argot jurídico el que se hable de las abogadas, ¿no? Inclusive la carrera, por lo menos acá en la Universidad de Guadalajara, todavía es abogado, ¿no? Sí, o sea, sí. Está registrada la carrera como abogado. Entonces, desde ahí, pues el no sentirte representada en un espacio justamente por no estar como tal referido, ¿no? Mi título todavía salió como abogado. Hoy en día ya se puede solicitar que salga como abogada, pero el mío todavía dice abogado, dice maestro en derecho, ¿no? Entonces, creo que tiene un significado bien importante el que se nombren o se dejen de nombrar, ¿no? Y justamente cuando veía que llegaba la primera presidenta de la República y que había muchos señoros que hablaban de... Viejito rancio. Ajá, mucho señor rancio, viejito rancio, con todo respeto. Que no nombraba, o sea, que se aferraban a nombrar a presidente, el presidente o la presidente. No, o sea, la presidenta, ¿no? La abogada, la socióloga. Entonces, creo que sí he pasado por momentos de incomodidad en los cuales desde el cómo se me nombra en masculino y no en femenino, lo siento despectivo, pero también, más allá de lo masculino y lo femenino, cuando eres nombrada de forma despectiva, a mí me pasa mucho hasta por ser más joven, ¿no? Por ser una mujer joven. O una adulta joven. Chava. Una chava. No de ir a mi edad. Júzganlo por mi tono de voz, por mi timbre de voz, pero definitivamente, y no sé si a ti te ha pasado también, Dana, que a veces, y principalmente los hombres, me ha pasado mucho con los hombres, que cuando me ven joven, me pelucean. Uh-huh. O sea, sí me ven así como, y esta chiquilla, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace en esta mesa? Esta chiquilla tatuada, ¿qué hace en esta mesa? ¿No? Y entonces creo que sí he pasado por momentos de incomodidad en los que, desde el ámbito académico inclusive,
sí he sido como, insisto, como peluceada, como de, ay, tú a tu edad tienes conocimiento de esto, tú por ser mujer y una mujer joven tienes conocimiento de esto o no lo tienes. Entonces, sí, yo sí he pasado por momentos incómodos en los cuales he sido nombrada de forma despectiva. Y para cerrar, y para que tú también me cuentes tu experiencia, porque sé que seguramente tú también lo has vivido, Dana, justamente me ha pasado en fechas más recientes, cuando hablo de ejercer mi libertad, por ejemplo, yo la ejerzo al decidir ser no madre, ¿no? Una mujer no madre. Y entonces ejerzo esa libertad que me da la ley, que me da mis derechos, que me ha dado el feminismo, de decir no quiero ser madre, con todo el respeto a quienes sí hayan decidido o sí decidan ser madres, pero yo decido no. Y entonces esa decisión que yo tomo de ejercer mi libertad y de nombrarme mujer no madre, sí me ha costado sentirme incómoda en ciertos espacios donde me han juzgado. Y justamente hoy hubo una situación así, que una persona decía en una plática, ¿no? Un señor decía en una conversación, es que, a ver, ¿qué les hace o qué les da plena felicidad a hombres y a mujeres? A los hombres yo estoy seguro que les da plena felicidad el sentir que cuidan a alguien. Y, por ejemplo, a las mujeres yo creo que les da plena felicidad, por ejemplo, el decir que pueden tener hijos. Y entonces yo le dije, no. O sea, yo soy una persona que alto no quiere ahí. ser madre. Ajá, alto ahí. Detente. Detente. Y saqué mi tarjetita feminista. Alto ahí. Sí, alto ahí. No, y yo le dije, es que no, yo no quiero ser madre y el no querer ser madre no me hace menos feliz, ¿no? O más feliz, o sea, digo, a cada quien le da la felicidad muchas cosas, pero a mí no es una de esas, ¿no? O yo no soy una de esas personas a las que le dé felicidad. Y entonces me decía, como que ella dijo, creo que este comentario no lo tuve que haber hecho aquí. Y entonces lo que al final dijo, no, o sea, yo lo que me refiero es que, pues a diferencia de hombres y mujeres, las mujeres sí tienen la posibilidad de ser, sí pueden ser madres y, bueno, sí pueden embarazarse, perdón, y los hombres no. Y yo, por ahora. ¿No? Y entonces así, como que seguimos, pero esos momentos de incomodidad en que te das cuenta que hay una estructura tan rígida en muchas personas, sí. Y que entonces cuando tú decides ejercer tu libertad como mujer en ciertos espacios, al nombrarte de cierta forma, sí vives una incomodidad, ¿no? No sé si tú hayas vivido algo, seguramente sí. Sí, también ahora que estoy dando clases y que me he inmersido en el campo laboral, como que a veces no es muy complicado para las personas y vemos que alguien que tenga conocimiento es alguien ya anciano, es alguien ya mayor y que esta chavala que va a venir a decir, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el nombrar o la libertad que yo he encontrado en justo la educación, la investigación, el feminismo, el arte, ha sido que mis sueños me hacen libres y mis metas me hacen libre, ¿no? Sí. El decidir no casarme o el decidir que mis sueños y mis metas van primero, creo que ha sido... Pues ha pasado esta incomodidad, pero también ha venido esta sensación de soy libre, ¿no? Sí. De me elijo con libertad, me nombro con libertad. Entonces, creo que en ese sentido, pues todo es una dualidad, ¿no? Tiene sus ratos amargos, pero también tiene sus ratos, pues dulces, ¿no? Aunque sé que tú no eres tan dulce, pero sí. Bueno, me gusta el dulce, pero el dulce enchiloso. Pero sí, creo que de esa manera yo no me nombro desde la libertad, ¿no? Al decidir que sí puedo estudiar, y también muchas de estas son gracias a mis ancestras y a otras mujeres que han abierto camino, ¿no? Sí, definitivamente. Y siguiendo con las experiencias,
¿tú has tenido vivencias que te hicieran pensar que el lenguaje sí funciona como mecanismo de control social? O sea, precisamente como hablando de esto, lo que yo te decía de cuando nos nombramos de cierta forma y que al momento de nombrarnos es exteriorizar lenguaje, son símbolos. ¿Tú sí crees que estas vivencias te hagan ver o nos puedan hacer ver que el lenguaje sí es un mecanismo de control social? Como buena socióloga voy a contestar eso, que el lenguaje es un constructo social. Y claro, en ese constructo social pues vienen estas formas de control, como el lenguaje. Hace ratito aquí nos acompaña el día de hoy Majo. Sí, ustedes no la ven, ustedes pero no la ven, pero aquí está Majo acompañándonos. Sí. Apoyo moral. Claro que sí. En este primer programa. Pero sí, viene mucho de eso, ¿no? Decíamos ¿por qué corregimos a las personas con el fuistes, el hicistes, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene eso, ¿no? Estructuralmente y... pues sí, socialmente desde la academia se ha dicho que esa no es la manera de hablar, ¿no? Pero entonces replicamos quizás este ejercicio que hubo en la colonización, sí. ¿no? Tu manera de hablar está mal y esta es la que está bien y esta es la correcta, ¿no? Sí. Entonces sí creo que tiene un control social, ahí es un mecanismo, ¿no? Y también a quienes nombramos en el discurso, si estamos... todas, todes, todos, o si nada más está el todos, ¿no? Creo que es bien importante. Hace ratito decías esto de la presidenta, ¿no? Sí. Y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, empaticemos o no empaticemos. Claro, va más allá de un partido político. Sí, claro que sí. Es la representación, ¿no? Sí. Y el lenguaje viene vinculado mucho con también esta representación, ¿no? A través del lenguaje representamos, quieras o no, mencionamos, ¿no? La existencia, porque yo sé que nos encanta esta frase, que es lo que no se nombra no existe, pero sí justo viene desde ahí. Sí. A ver, tu socióloga de closet de corazón. Frustrada, mi socióloga de closet y frustrada, sí, definitivamente creo que inclusive hoy en día con los avances tecnológicos, con la inteligencia artificial, creo que el lenguaje y el lenguaje digital, o sea, o podemos llevar esta reflexión del lenguaje como control social a otro nivel, ¿no? Y sobre todo cuestionar de dónde viene ese lenguaje. Y es un lenguaje, efectivamente, como lo decías, bien colonizador, bien anglo. O sea, utilizamos un lenguaje que nos marca mucho, por ejemplo, todo lo que está construido en inteligencia artificial, que es un lenguaje desde lo anglo, ¿no? O sea, los términos, la programación, todo es en inglés o la mayor parte de las cosas en inglés. ¿En qué momento eso lo movemos acá, ¿no? A nuestra realidad? ¿En qué momento nos atrevemos a decolonizar el lenguaje también? O sea, ¿cómo cuestionamos o cómo también llegamos a obligar a otras personas? Porque ahorita lo hablamos tú y yo de nombrar lo femenino o nombrarlo desde lo femenino. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con personas o con mujeres indígenas que las obligamos a hablar español y a dejar su lengua materna? Sí. ¿No? O sea, cuando hay palabras que ellas utilizan y que son palabras como universales y que te hablan más de o sea, te dan un contexto más amplio. Entonces, creo que sí, el lenguaje ha servido históricamente como un mecanismo de control, sin duda alguna. Pero antes de seguir, tenemos que irnos a nuestro primer corte. Antes les dejamos con una pregunta para reflexionar. Y esta pregunta es, ¿en qué momento nos enseñaron que el lenguaje podía incomodar y hasta ser peligroso? Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza. Las Moradas.
un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de vuelta en Disoluta. Para quienes se están sumando a la transmisión, estamos hablando sobre qué carajos es Disoluta. Recuerda que nos escuchas a través de CIMAC Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrar en Instagram a CIMAC, @CIMACFoto. Y también nos puedes encontrar a nosotras como @disoluta_podcast. Y bueno, antes del corte nos quedamos con una pregunta para reflexionar. Y esta es, ¿en qué momento nos enseñaron que el lenguaje podía incomodar y hasta ser peligroso? Y pues yo la verdad es que experta en lenguaje no soy. Soy buena para hablar, pero experta en lenguaje no soy. Pues bueno, yo tampoco. Podré hacer muchas cosas, pero no soy la gran experta. Pero la invitada de hoy sí lo es. Les presentamos a Is González. Hoy nos acompaña una persona muy especial, así que sube el volumen, afina el oído y quédate con nosotras porque llega nuestra invitada del día. Quiero presentar a Is. Me voy a permitir leer que es nuestra invitada del día de hoy en nuestro primer episodio. Quiero leer su semblanza. Is cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Su especialización y trayectoria se enmarca en los estudios queer, los feminismos decoloniales, la filosofía feminista y la filosofía trans. Is se ha desempeñado como docente, investigadora y colaboradora para organismos internacionales como ONU Mujeres. Ha impartido asignaturas sobre género, sexualidad y ha publicado entre muchas, pero mucho de eso ha sido sobre temáticas LGBTIQ+, como el lenguaje inclusivo y los marcos conceptuales que estructuran la orientación sexual, así como su impacto en el avance y retroceso de los derechos LGBTIQ+, además de sus publicaciones académicas, también ha contribuido a la elaboración de materiales estratégicos sobre lenguaje, inclusión y diseños para su implementación en proyectos y campañas de género dirigidas a un público mucho más amplio. Su trabajo cruza fronteras entre la academia y el activismo y hacer comunidad. Cree en el lenguaje como una herramienta de inclusión, de resistencia y de transformación. Le damos la bienvenida absoluta a Is. Muchas gracias por acompañarnos. Aplausos. Muchas gracias por esa introducción, Danae. Muchas gracias, Violeta. Gracias, Majo. Gracias por la invitación y muchísimas felicidades por este nuevo espacio que creo que es súper importante y necesario. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, ya que pude leer la gran semblanza, pues nos gustaría que nos puedas compartir este mundo de la lingüística, de las palabras, de cómo las palabras pues a veces invisibilizan a otras minorías y lo importante que es nombrarlas, ¿no? Porque si no se nombran no existe. Claro, pues primero que nada me parece muy interesante que el punto de partida sea justamente una palabra como disoluta, porque nos recuerda algo súper importante y eso es que el lenguaje no es neutro. El lenguaje está situado en un contexto social, el lenguaje tiene historia, tiene carga, pero el lenguaje también es algo que puede que incluso se ha ido transformando, ¿no? Y cuando hablamos, cuando decimos que el lenguaje no es neutro, ¿qué queremos decir?
El lenguaje no es neutro porque refleja la forma en la que una sociedad piensa, en la que una sociedad organiza el poder, pero también en la que una sociedad percibe la realidad. Sí. En ese sentido, el lenguaje no es solo una herramienta que se utiliza para describir el mundo, también lo construye y lo reproduce. ¿No? Sí, claro. Perdón, ibas a decir algo. Sí, justo. Quiero preguntarte, abrir esta conversación con una pregunta. ¿Tú crees que las palabras nos terminan reduciendo como personas? ¿Qué palabras han intentado reducirnos históricamente? ¿Tienes un ejemplo? Claro, creo que muchas veces el lenguaje, como decía hace un segundo, no solo describe la realidad, ¿no? También la organiza. Hay palabras que históricamente han servido para encasillar, para minimizar o incluso para ridiculizar ciertas identidades, ¿no? Cuando estas palabras se repiten constantemente, terminan moldeando la forma en la que la sociedad percibe a las personas. Un ejemplo que pensaba en este ejercicio es, no sé si han escuchado el ejemplo de hombre público y mujer pública. Sí, dos connotaciones bien diferentes, ¿no? Bien diferentes, ¿no? Que son, o sea, un ejemplo de ello, ¿no? O sea, a partir de los siglos XVIII y XIX, mujer pública empieza a usarse como un eufemismo para referirse a prostitutas, ¿no? La idea era que una mujer pública era una mujer disponible para el público, en contraste con la idea social de que las mujeres, entre comillas, respetables, debían ser mujeres privadas. Sí, justo, como las normas sociales empiezan desde el lenguaje, el nombrarnos, y a mí un ejemplo que se me viene mucho, porque yo además de ser socióloga soy muralista, y uno de los ejercicios que hago constantemente para cuestionar es que todas las calles principales, todas las calles en el espacio público llevan el nombre de otros hombres. Y como que eso, cuando yo estaba, y lo hago constantemente, es como qué lugar ocupa la mujer, ¿no? Porque en esta idea lineal del espacio público donde el hombre solo sale a trabajar y de regreso, o sea, tiene una ruta mucho más lineal que la mujer, ¿no? Porque es ir por los niños, ir por la comida, y tiene más injerencia y sin embargo es más invisibilizada. Claro, es un punto súper interesante y súper importante, ¿no? Sí, ¿dónde queda esa visibilización de toda esa carga de trabajo, toda esa presencia de la mujer? Sí, justo. Te hicimos llegar unas preguntas que nos gustaría que nos puedas compartir. ¿Qué pensaste? ¿Qué reflexionaste? Una de ellas es, ¿qué palabras han intentado reducirnos en tu experiencia, en tu vida? ¿Cuál crees que sería? Sí, bueno, además de este ejemplo de hablar, pues de ese contraste, ¿no? Como de hombre público y mujer pública, porque, o sea, cuando hablamos de los hombres y de un hombre público, generalmente nos imaginamos a una figura pública, ¿no? Y a un político, a un hombre que tiene pues mucha presencia en la vida pública, ¿no? Entonces quiere ser un poco ese contraste, pero además de eso, ejemplos, ¿no? También está la palabra histérica. Sí. No, que es buenísima también en este contexto, porque, o sea, la historia un poco, o sea, la palabra viene del griego, ¿no? Que significa. Y durante siglos se creyó que ciertas emociones de las mujeres eran causadas por el útero y se llamó histeria, ¿no? Y aunque la medicina abandonó ese diagnóstico, la palabra sigue usándose como insulto, especialmente para desacreditar las emociones de las mujeres, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo también. No sé qué piensas al respecto.
Sí, justo hubo una ocasión en la que tomé una clase acerca de desde dónde gritamos. Cuando emitimos un grito, desde dónde lo hacemos de nuestro cuerpo, ¿no? Y la maestra nos decía, griten desde su útero, ¿no? Y era, ¿qué? ¿Cómo que lo podemos hacer desde ahí? Y creo que es bien, como que a veces no lo nombramos, o también el desconocimiento de esa apropiación de nuestro propio cuerpo, ¿no? Lo importante que es el tocarnos, el conocernos. Sí, claro, totalmente. Sí, es una palabra que justo puede poner de ejemplo, ¿no? De cómo intentado sí, a las mujeres, a personas de otros géneros también, ¿no? O Sí, sea, justo las personas gestantes. Sí. Sí. Perdón, adelante, Is. No, iba a correr aquí con otro ejemplo que me parece buenísimo también, que pensaba haciendo este ejercicio, ¿no? Que la palabra es queer, que pues también entró en circulación a principios del siglo XVI y que se utilizaba principalmente para referirse a todo aquello que era raro, que era extraño, ¿no? Que era torcido, como un insulto hacia la comunidad LGBTIQ+. Entonces también me parece otro ejemplo de cómo que han intentado reducirlos. Sí, porque es bien poderoso, pero lo que no se nombra no existe, ¿no? Sí. Se viene desde ahí, lo nombramos porque lo conocemos, ¿no? Y luego esta paradoja de, bueno, la religión o la espiritualidad, ¿no? Pero al nombrarlo, pues ya se hace, o sea, quizás no lo puedes tocar, pero sabes que existe. Sí, claro. Y otra pregunta que preparamos fue, ¿puede el lenguaje ser un acto de rebeldía cotidiana? Esta pregunta me parece buenísima y yo creo que sí. Creo que el lenguaje puede ser una forma de rebeldía cotidiana porque cada vez que nombramos algo de una manera diferente, de una manera distinta, estamos cuestionando la forma tradicional de entender el mundo. Cuando las personas utilizan el lenguaje inclusivo, no necesariamente se trata solo de una discusión meramente gramatical, ¿no? De decir, oye, experiencias, hay realidades que no se encajan de todas las categorías tradicionales. Entonces, algo tan simple como hablarle a un grupo femenino, por ejemplo, o utilizar el morfema E, puede ser una manera de preguntar sobre qué se incluyendo o mandarlos, ¿no? Y en este sentido me parece que sí, o sea, el lenguaje sí puede ser una forma de rebeldía. Sí, justo, porque hay como mucha resistencia y yo participo en preparatorias y justo recalcamos esto y les decimos, sí, puede dar risa, puede ser incómodo al principio porque es nuevo, ¿no? Y es desconocido y puede ser gracioso el cómo se escuchan algunas palabras por los sonidos de las letras, pero lo poderoso que es, porque eso, ahí también implica este poder estructural, ¿no? A quienes nombramos en el lenguaje y por qué lo hacemos, ¿no? Desde dónde lo hacemos. Entonces creo que es bien, sí, es continuamente una rebeldía, ¿no? Sí, eso está bien, ¿no? Porque este ejercicio, o sea, de rebeldía, ejemplo a un grupo mixto, ¿no? De personas, de referirnos en femenino, como es importante también reflexionar sobre qué nos causa, ¿no? Porque nos causa un poco de incomodidad, un poco de a lo mejor risa, o concentrarnos con eso, es reflexionar como, ¿por qué no nos sentimos así? ¿Y por qué nos sentimos más cómodas refiriéndonos a un lugar mixto en el masculino genérico? Hasta desde el saludo, ¿no? Decimos, hola, buenas tardes a todos.
que eso no es incómodo. ¿Por qué no es incómodo referirnos a las mujeres y a otros géneros con el masculino genérico? Porque así nos genera por un cierto grado de incomodidad referirnos mixto con el días a todas, o con el morfema hola, buenos días a todos. Eso es importante también, ¿no? Es parte del ejercicio de por qué nos sentimos así al usar el masculino genérico, por qué no nos sentimos igual de cómodos utilizando el femenino o el morfema. Sí, cuando yo hacía esta reflexión de que leímos el guión, me acordé que cuando empecé a escuchar más el lenguaje inclusivo, porque a mi alrededor hay muchas personas de la comunidad LGBTQ+, uno de los principales cuestionamientos fue ¿por qué me siento representada en el todos? Y si no estoy ahí, ¿no? Si no estoy nombrada, aunque esté en el lugar, en el discurso no lo estoy, ¿no? Entonces esta reflexión y este también cuestionamiento de a quiénes estamos nombrando y por qué, y luego ya se vuelve bien incómodo cuando llegamos a un lugar y se saluda hola a todos, ¿no? Y es como solamente hay mujeres y hay personas queer, entonces ¿por qué dices eso, no? Como también desde lo incómodo, pero también qué falta de respeto es eso, ¿no? Sí, claro, que me parece muy interesante la reflexión que haces, porque sí, claro, o sea, la incomodidad no viene solo en nombrar, estamos del otro lado, ¿no? Que es preguntarnos si nos estamos sintiendo representadas o no. ¿Por qué? Por lo que se está nombrando. Esta parte también me parece muy interesante. Sí. Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Podrías decirle a todas las personas que nos escuchan dónde podrían contactarte en caso de que quieran más información sobre lo que nos compartiste el día de hoy? Sí, claro. Pueden encontrarme en mis redes sociales como IZ-GB. Por ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, un placer compartir, conocernos, porque no tenía el gusto, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, apenas estaba poniendo buena la plática. Les agradezco infinitamente. Me llevó muchísimo, yo también pensando, reflexionando sobre todos estos temas que tocamos. Y pues nada, aquí estoy, y muchísimas gracias por la invitación a este espacio y nuevamente muchísimas felicidades por este espacio necesario. Ok, muchas gracias, Is, nos vamos a corte. Levántate y baila con Frecuencias Aurora. Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana, Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las Consti MX Feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana. Retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de vuelta en Disoluta por CIMAC Radio. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de qué es Disoluta,
con qué se van a encontrar en los siguientes programas. Este es nuestro primer programa. Y bueno, hoy estamos hablando no solamente de qué es disoluta, sino de la importancia del lenguaje. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify como Disoluta Podcast, en Instagram como @disoluta_podcast y en CIMAC Radio como @CIMAC Radio. Ok, tuvimos una dinámica que esta va a ser periódica, va a ser siempre, para que participen, no sean tímidas. Sí. Esto es colectivo, Chiapas. Es una voz colectiva. Pero hicimos en nuestra página una cajita de preguntas en la que preguntábamos, válgame la redundancia, ¿qué palabra te dolió y después resignificaste, no? Entonces voy a dar lectura, no voy a decir nombres, pero alguien nos puso abusada, ¿no? Okay. Empezamos fuertes, sí. Ajá. Pero abusada, por ejemplo, puede ser... Sí, ajá. Ajá. Sí. Como de abusada de... Ponte lista. Ajá, ponte lista, ¿eh? Que luego también es muy... Ay, sí, que común. Sí. Sí, de Esa los señoros, forma, ajá. Pero también abusada de ser abusada de alguna forma psicológicamente, físicamente, ¿no? O sea... Sí, entonces, tiene muchas connotaciones. Eso es creo que lo rico del lenguaje, como una palabra puede significar muchas cosas. Pero sí, si ha sido esa palabra o fue esa palabra quien la escribió desde una connotación de violencia sexual, te abrazamos, nos da mucha pena que tengamos que vivir estas situaciones, pero me da gusto que la pudiste resignificar en algo positivo, ¿no? Y la siguiente persona que nos compartió fue Rebelde, porque cuestionar lo injusto es un acto de dignidad. Me gusta mucho. Sí, y creo que la rebeldía en ocasiones es mal vista, sí, ¿no? O ha sido mal vista porque vas en contra de un sistema, ¿no? O se ve a las personas que son rebeldes como que están en contra de algo, en contra de un sistema, que son peligrosas. Sí. Pero la rebeldía es justamente la que a lo largo de la historia ha llevado a que las grandes luchas tengan éxito, ¿no? O sea, la rebeldía de las mujeres de cuestionarse un día, ¿por qué yo no puedo votar? ¿Por qué yo, siendo una mujer negra, estoy en este espacio y no están otras mujeres que son blancas, ¿no? Por ejemplo, o sea, entonces toda esa rebeldía desde el pensamiento y cómo después se materializa, creo que ha sido fabulosa y ha traído grandes cosas, por lo menos, y hablando de los derechos de nosotras como mujeres, a nosotras, ¿no? Entonces, sin duda alguna, creo que rebelde es una gran palabra. Sí, justo, como nos dijeron rebeldes por salir a las calles a decir que no estábamos de acuerdo con el tarifazo y ve lo que propició, ¿no? Sí. Si bien fue un logro colectivo, que organizarse, la sociedad organizada, sí puede lograr grandes cosas, ¿no? Para quienes nos escuchen de otros estados de la República, les pongo en contexto acerca de lo del tarifazo que dijo Danae. Este programa se graba desde Jalisco. Las dos somos jaliscienses y acá ahorita hay un tema con el incremento al transporte público, el alza al transporte público y pues bueno, muchas de las personas que han salido a justamente en un acto de rebeldía a hacer señalamientos en contra de esta determinación del gobierno del estado, pues han sido mujeres, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hay un gran porcentaje de mujeres que utilizan el transporte público. Y no lo usan solo para ellas, los usan si son mujeres madre para sus hijos, hijas, hijes, si es una mujer trabajadora para trasladarse, si es una mujer estudiante, pues también para ir a sus escuelas, o sea, entonces hay muchas mujeres que han estado hablando al respecto y pues bueno, luego se les ve como rebeldes, ¿no? Sí, peligrosas. Bueno, sí. Y hay una otra respuesta que me llama... ¡Ay, sí! Sí, que me gusta porque creo que es... Y a lo mejor se van a sentir muchas de ustedes identificadas cuando nos hacen señalamientos de que las mujeres somos enojonas. Ese es un spoiler de otro episodio, pero sí quiero que abramos la conversación porque entonces no nos podemos enojar. Es que enojada te ves fea. Claro.
Es que enojada, es que de seguro enojada lo vemos como, o lo ven más bien como algo que nos imposibilita, ¿no? Sí. Y no, yo creo que una mujer enojada, más allá de que sea peligrosa, y esto peligrosa en un sentido de esa incomodidad que te hace sentir el enojo, ¿no? Te hace moverte en muchas ocasiones. Ayer justo les decía en la intervención que tuve que el enojo también viene desde esta parte de no reconocer que estamos tristes, ¿no? Porque también, ¿cómo te vas a poner triste, no? No tenemos permitido vivenciar o experimentar muchas emociones, ¿no? Pero sí creo que estar enojadas, estar furiosas, es una mujer que va a accionar, que va a tomar cartas en el asunto y va a generar, a resolver, a dar soluciones. Y creo que ahí es la resignificación, o sea, nos lo pueden decir, o hay personas que nos lo pueden decir como de, ay, no te enojes, o eres una enojona, y te lo dicen como en un mal plan, tal cual. Pero ya cuando lo podemos pensar desde otro espacio y desde otro sitio, pues a lo mejor pues lo que tú no quieres es que ese enojo sea transformado en otra cosa, ¿no? O sea, tú me pides que no me enoje porque sabes que si yo me enojo, otras cosas pueden suceder. Y no cosas en el sentido de puedo hacer berrinches o sí, también, pero entonces, ¿qué implica, no? O sea, ¿qué implica ese enojo? ¿Cómo transformamos? Y lo que sí me queda claro es que todas estas palabras, o ante todas estas palabras, estas y otras más, las mujeres hemos sido muy resilientes. Sí. Y no quiero decirlo en un sentido de la romantización de la resiliencia, ¿no? Pero sí lo hemos sido. Sí lo hemos sido, y entonces buscamos cómo justamente hacer esta resignificación de, ok, el enojo para ti es malo, pero para mí es una manera de expresarme, de moverme, sí, claro, ¿no? Para ti, simplemente el enojo es una condición que me puede hacer ver fea para ti. Para mí no. Para mí es una forma de demostrarte que hay algo que me indigna, que hay algo que me da rabia, que hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Y si lo tengo que hacer por medio del enojo, lo voy a manifestar, ¿no? Pero entonces, hasta lo que me parece curioso de las palabras y lo que me gusta también de hablar de esto, de la libertad del lenguaje y cómo nos podemos liberar por medio del lenguaje, es esto, porque para unas personas las palabras tienen unas características muy específicas. Y para otras va a significar otra cosa también muy particular. Para unas personas puede ser esto de una palabra te puede implicar belleza, fealdad, cosas positivas, cosas negativas. Y para la otra persona, bueno, o sea, va más allá de esas cuestiones estéticas y estereotipos que han asignado a esas palabras, ¿no? Y han vinculado con personas. Y vas mucho más allá. Entonces creo que esa libertad que las mujeres hemos sentido por medio del lenguaje, ojalá y la pudieran vivir también los hombres, pero no para violentar, sino para construirse y reconstruirse a sí mismos, porque creo que nosotras como mujeres hemos hecho esa labor de, con las palabras, con el lenguaje, reconstruirnos, ¿no? Y reconstruirnos y tejer otros significados alrededor. Sí, y darnos libertad justo a través de esas palabras. Pues muchas gracias. Espero que para la siguiente ocasión sean más. Sí, no sean entren en la dinámica, por favor. Pero sí, justo. Sí. Y pues bueno, es momento antes de cerrar, el poder generarles algunas recomendaciones. Justamente en este tema del lenguaje, de las palabras, es importante que hablemos de algunos textos que les pueden servir si tienen más interés en ahondar en esto. Hay algunos manuales que existen, que son bastante amigables, que son de descarga gratuita y que justamente hablan de comunicación no sexista, que es lo que busca también el feminismo, ¿no? Eliminar estas perspectivas sexistas que hay en torno a las mujeres. Algunos de estos manuales son el Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista, que ha sido editado por la UNAM,
Y también encontramos el Manual de Comunicación No Sexista hacia un lenguaje incluyente, editado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, ahí en cuanto a otras cosas, podemos encontrar teorías trabajadas por autoras como Judith Butler, que habla sobre el lenguaje, ¿no? En su último libro que sacó en el 2024. Este libro se llama ¿Quién le teme al género? Y bueno, habla muchísimo acerca del lenguaje. Y en general Judith Butler en sus libros ha puesto en discusión justamente el cómo el nombrar ciertas identidades a ciertas personas, desde las disidencias, desde lo femenino, pues sí tiene una implicación, ¿no? Entonces, están esas, claro que hay otras tantas, esperamos después írselos compartiendo, ¿no? Pero sí, ya hay muchos manuales, inclusive nuestra invitada también ha colaborado que nos platicó un poquito acerca del uso del lenguaje. Ella inclusive también con su trabajo con ONU Mujeres llegó a sumar, ¿no? Algunas cosas vinculadas al lenguaje. Y pues bueno, vamos a encontrar a muchas personas que afortunadamente le están entrando a esto, sí, lejos del puritarismo de la RAE, que con todo respeto a la RAE, pero pues bueno, ¿no? O sea, está bien como una referencia, pero el lenguaje evoluciona y el lenguaje tiene que evolucionar para visibilizar causas y luchas también, ¿no? Justo. Donna, hace poquito terminé un libro de Donna Haraway que se llama El Manifiesto Sabor. Sí. Y justo también nos aborda ahí algunos temas y nos dice que cómo nuestro lenguaje está sistematizado, ¿no? Lo hablamos desde esa manera. Pero también hay un TikToker que es lingüístico, que hace contenido sobre lenguajes y muchos temas acerca del habla, pero pues nos habla de cuestiones de género, de poder. Lo pueden encontrar como @NoChavesNada. ¿Sí Chávez o no Chávez? Y si no, también, bueno, pueden contactar a nuestra invitada que tuvimos. Sí, claro. A Is, y pues bueno, para que puedan irse empapando un poco más, podamos irnos empapando, porque aprendemos. El lenguaje evoluciona tan rápido que entonces necesitamos estar pues ahí informándonos para tener una mejor convivencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Estas recomendaciones, Ale ahí de la ventana. Ale López, a la maestra en lenguaje inclusivo. Sí. Muchas gracias por las recomendaciones y sumar a este programa Disoluta. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Oye, qué rápido. La pasé muy bien, ¿eh? Sí, nos va a faltar tiempo. Sí. Pero bueno, lo que queremos con este primer programa es invitarles a que sigan las siguientes transmisiones de Disoluta, que se incomoden, que nos incomoden, que participen, que hagamos una comunidad y una colectividad. Aquí lo que buscamos es traer estos temas que no se hablan o que se hablan desde detrás de una puerta y así como con voz bajita, y queremos traerlos aquí para que generemos una discusión colectiva. Sí, ¿no? Sobre todo que se cuestionen cómo hablan, desde dónde lo hablan, porque bueno, luego hablamos luchas que ni siquiera las vivimos, ¿no? Pero es justo este espacio para reflexionar e invitarles también a que se sigan preguntando y cuestionando esas palabras, por qué les incomodan, y que también sepan que pueden renombrarlas, que pueden apropiarse de ellas y que pueden tomar el poder que esas palabras tienen. Y bueno, lo personal se vuelve colectivo, lo colectivo se vuelve político y nombrarnos se vuelve un acto de existencia. Hoy justamente hablamos de nombrarnos, resignificarnos y existir desde nuestras propias palabras. No cerramos con conclusiones, Danae, perdón, no les damos conclusiones de nada, no. Esto es una invitación a cuestionar, a incomodarnos y a decidir cómo queremos ser nombradas y cómo queremos nombrarnos también.
Así es. Y pues bueno, sin más, les agradecemos, Violeta Sandoval. Esto fue Disoluta, Danae Rivas, muchas gracias por escucharnos. Esto es un programa de CIMAC Radio. Hasta la próxima, muchas gracias, vemos. Viole. Gracias, Dana. Bye.